Una serie de fotos que también ilustran lo que ha sido justamente la actividad del presidente Javier Milei, este abrazo con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Inclusive compartieron, Silvia, un almuerzo. Allí también estuvo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Bueno, parte de las fotografías, ahí el saludo entre Karina Milei y Giorgia Meloni. En el Hotel Ambasciatori, es lo que están indicando oficialmente, el palacio donde se aloja la comitiva argentina, en plena Vía Véneto, el escenario de la Dolce Vita. Bueno, esto fue indicado por fuentes italianas, un abrazo que los une en el marco de la muy buena relación que Javier Milei ha declarado tener con Meloni, misma calificación por parte de Meloni, un muy buen encuentro. Temas de agenda internacional se podrían haber tratado, fue la pregunta de los colegas italianos y de los colegas que están cubriendo justamente la sepultura. La respuesta fue, se trata de una muy buena relación en el marco de una alianza política. Bueno, allí está Emmanuel Macron, el presidente Javier Milei, en el medio el canciller argentino Gerardo Huertein. Bueno, eso ya es en el interior del Vaticano, antes que comenzara la ceremonia, el saludo entre el presidente argentino y Emmanuel Macron, parte de las actividades que se fueron generando los minutos previos a la ceremonia oficial de despedida de Papa Francisco. Y en la imagen lo veíamos a Huertein de una u otra manera introduciendo justamente ese saludo entre ambos a propósito justamente del encuentro de las delegaciones internacionales. Pero volvemos al Vaticano, volvemos con nuestro equipo de la televisión pública, volvemos con Ale Puertas. Ale, estamos contigo. Bien, estamos acá en Santa María la Mayor, lugar de peregrinación a partir del día de mañana. Acuérdense lo que les digo, mañana este lugar va a ser escenario de una multitud cuando bien temprano en la mañana abra sus puertas la basílica y la gente pueda ingresar y pasar junto a la tumba de Francisco. Es lo que muchas de las personas que... Bueno, muy bien, allí el relato. Fíjate vos, a ver, Alejandro. Distintas agrupaciones... Bueno, estaba relatando lo que va a suceder en las próximas horas. Han estado evidentemente en el Vaticano, en el momento de la misa, por ejemplo estos piamonteses que bueno, con su vestimenta llamativa, sus sombreros, se identifican entre la multitud y una basílica que mañana nos está regalando ahora el teñir de las campanas, se prepara para recibir lo que será el primer saludo de los peregrinos, el primer saludo de los fieles con un Francisco que está en su nueva casa, en su nueva morada, la que él deseó, la que él a través de su testamento. Cuesta creer, ¿no? O sea, lo hablamos con una naturalidad y con un pragmatismo que alguien se siente y organice su funeral. Pero fue lo que pasó y no fue algo intempestivo, fue algo pensado, analizado con el tiempo, porque él quiso llevar a través de su forma de ver la vida, de entender la vida, también un mensaje en el momento de su muerte. Y es por eso que pregonó esa simpleza a la hora de llevar adelante su papado con los mismos zapatos de siempre, lo enterraron con los mismos zapatos de siempre, y con esa simpleza como aquel óptico pegadito a la Piazza del Popolo, que un día se sorprendió porque entraba el Papa Francisco y le decía: escúchame, ¿me puedes arreglar este lente que está roto? Fíjate a ver si me lo puedes arreglar rápido porque no veo nada. El tipo no entendía nada. Y a partir de ese momento fue el óptico de Francisco que llegaba con el auto, se bajaba y se probaba el lente, ¿veo o no veo? Bueno, así de simple y complejo a la vez fue Francisco, ¿no? Porque llevar a un lugar, a la cúspide del mundo, que es ser papa, su simpleza y no perderla en el camino. La imagen del Vaticano, la imagen del traslado del cuerpo del Papa desde la Basílica de San Pedro hacia el lugar donde ya están descansando sus restos en la Basílica, en la iglesia de Santa María la Mayor, y ese contacto con la gente que sigue estando, ¿no?, por allí, que nos mostraba Ale. Y Ale mostraba un grupo de piamonteses. Y hace un rato Guido nos contaba que las campanas que habíamos visto
allí en la Plaza de la Basílica de San Pedro son piamontesas. Sí, vienen de una oficina tradicional que está desde hace siglos. Hay dos oficinas para las campanas en Italia que tienen una historia impresionante. Una está cerca de Perugia, en la Umbria, y una está en la provincia de Cuneo, en Piemonte. Y estas campanas son la última que han comprado, digamos así, y están hechas por esta oficina piemontesa. Esas campanadas que nos hicieron erizar la piel, ¿no? En el momento en que lo despiden, ¿qué te parece? Tanto en la Basílica de San Pedro como luego la recepción del féretro allí en Santa María la Mayor. Bueno, volvemos a lo que ha sucedido en las últimas horas, en esta despedida del Papa Francisco. Allí está parte de lo que estuvimos compartiendo en las primeras horas de la mañana, minutos después de las 5, comenzamos esta transmisión especial. Y bueno, allí una de las imágenes que más nos conmovía cuando vimos el cajón, féretro, después la homilía y parte de toda la liturgia que se llevó a cabo para despedir al Papa Francisco. 10 de la mañana, minutos después, hora de Roma, 5 de la mañana, hora de la Argentina, comenzaba esta ceremonia religiosa. Tito, por cierto, bueno, emocionante, y bueno, fuiste relatando y contando cada detalle de esta misa tan particular, ¿no? La despedida de un papa. La despedida de un papa, no es tan frecuente, ¿no? No es tan frecuente. No, para nada, tal cual. Yo recuerdo cuando era chico y la muerte de Juan XXIII, que había sido una conmoción, ¿no? Y ahora después lo vivimos con otros papas. Tal cual. Desde Juan Pablo I, Juan Pablo II, Pablo VI no me acuerdo tanto, no me acuerdo tanto de Juan XXIII, pero sí me acuerdo que había sido todo un hecho llamativo. Después vino Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Francisco, Benedicto XVI, ya cuando fallece ya no era papa, pues no, había renunciado, claro, por eso hoy veíamos cantidad de gente como vimos con San Juan Pablo II. Porque en el fondo uno estaba acostumbrado a mantenerlo vivo, a Benedicto XVI, como Papa emérito. Entonces fue como un tiempo en el cual se mantuvo vigente a pesar de no estar a cargo del papado. Entonces me parece que por eso algunas cosas que hemos visto. Ahora, lo interesante de todo esto es también que hemos visto que el mundo ha abrazado al Papa. No, el Papa recibió el abrazo del mundo, el mundo ha valorado, el mundo reconoce en Francisco a este gigante de la vida espiritual y a este hombre que marcó con su liderazgo el camino de la fraternidad universal. Me parece que realmente ha sido para todos muy emocionante. Como decíamos al principio, triste la noticia, pero esperanzada porque sabemos que seguirá trabajando desde la cercanía con Dios en beneficio de los hombres. Y ahora habrá que esperar la fumata blanca, ¿no? Claro. Y que no se equivoquen en los compuestos, por favor, para los colores, ¿no? Que no haya dudas. No, pensaba, Tito, en el recuerdo que hacías de los papas anteriores, pero acá más allá de que claramente, y me parece que la imagen de hoy fue muy representativa de que el Papa es un poco de todo el mundo, no deja de ser argentino, ¿no? Sí, y no vamos a volver a ver posiblemente esta imagen, ¿no? Así que doblemente histórico me parece como argentinos también. No, yo creo que hemos tenido el privilegio de ser la generación de Francisco. Y esto también nos tiene que interpelar, ¿no? Si como tales vamos a estar a la altura de algunos, no lo hemos, tal vez no lo hayan reconocido suficientemente. A lo mejor lo tendremos que reconocer mejor. Lo que no podríamos dejar como argentinos ahora de dejar es el legado de Francisco. Y que ese legado que el mundo entendió, entiende, valora, quiere y siente, que lo podamos vivir como argentinos, ¿no? Porque después de todo, el que lo promueve al mundo es alguien que caminó con nosotros. Y yo acá un homenaje a San Juan Pablo II, que cuando en el 87 estuvo en Argentina, dijo algo que fue profético. Él dijo en el estadio de Vélez: Iglesia en Argentina, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios alborea sobre ti. Esa gloria de Dios era la selección de un argentino que iba a llegar al rol más destacado de la Iglesia como el sucesor de Pedro en la tierra. O sea, fue profético lo de San Juan Pablo II. Yo esa frase, es más, lo consulté con algunos teólogos y digo, ¿puedo decir que es profético? Decirlo, es profético. Porque San Juan Pablo II anunció acá, en el 87, que la Argentina iba a tener una preponderancia mundial. ¿Quién la tuvo? Un hombre como Francisco, que ahora comunica al mundo un mensaje nuevo, diferente. Y esto es lo que me parece a mí que a todos nos interpela ahora de mantener vivo el legado de Francisco, ¿no?
Las delegaciones internacionales que por estas horas ya se están retirando del Vaticano, en redes sociales se destaca, entre otras cosas, una actitud, un gesto de Donald Trump. En el momento en el que se estaba justamente despidiendo a Francisco, y vamos a analizarlo en un ratito nada más con Leti, un Donald Trump que no participó de ninguno de los aplausos que se registraron durante la ceremonia y que aparecen varias imágenes de las transmisiones oficiales mascando chicle. Por estas horas, en el marco de lo que significó la celebración, y también los posteos de los distintos representantes del mundo que ya se están retirando de Roma en algunos casos para regresar a sus países de origen. Bien, regresamos a Santa María la Mayor. Alejandro Puertas, a ver. Sí, Pablo, y estoy con Cristina y con Fernando, que son un matrimonio argentino que se encuentran acá. Qué carita emocionada que tenés. Mucha emoción, la verdad que no pensábamos esto y poder estar y poder acompañarlo y decirle adiós a Francisco, realmente una emoción muy grande. Qué fuerte que fue ese momento. Qué fuerte, fue muy fuerte y la sencillez que tuvo en todo, creo que se terminó de sumar aquí, ¿no? En su adiós. Fernando, ¿cómo lo viviste vos? La verdad que, bueno, más allá de la cuestión religiosa y de los credos y esta cuestión, me parece, excede a la religión. Excede absolutamente, y eso me parece que es lo más fuerte, ¿no? De venir y poder estar acompañando a una persona digna, a una persona que luchó por la paz. Bueno, allí los testimonios de argentinos, que son muchos, los que están allí en Roma, uno los podía escuchar. Algunos estaban de vacaciones ante el fallecimiento de Francisco y dijeron, bueno, extendemos el pasaje, la nos ceremonia quedamos, de la beatificación que queremos estaba estar. prevista, Claro, muchos también fueron por esa actividad. La de Carlo Acutis. Exacto, claro. El primer millennial que iba a ser canonizado y que tendría que ser canonizado mañana y está suspendido porque no hay papa que lo pueda declarar santo. Tal cual, me parece que le pasó a mucha gente, ¿no? Que se calculaba que iba a ser la mayor concentración del Claro. jubileo hasta ahora, ¿no? Mirá Así vos. que esto iba a ser mañana, se avisó ya hace una semana, No, mucha claro. gente habrá suspendido el viaje porque iba a haber una agrupación de jóvenes muy fuerte para esta canonización. Bueno, esto quedará para más adelante cuando lo disponga el próximo Papa, ¿no? Claro, seguramente. Bueno. Nos quedamos con algunas de las frases que acaban de ser pronunciadas en la Vamos. Catedral Metropolitana en el marco de esta ceremonia que tuvo lugar durante una hora, la misa a cielo abierto, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, por Jorge García Cueva. Entre otras cosas, repitió, se ha ido un hombre, se ha ido el hombre que representó a los argentinos, y también dijo, lloramos porque se murió el padre de todos. Misma frase que utilizó García Cueva en las distintas misas y oficios religiosos que encabezó durante esta semana, tanto en la iglesia de San José de Flores, cuna del padre Francisco en su sacerdocio, como en la propia catedral, en el primero de los oficios que tuvo lugar ya el mismo lunes y el día martes. Los obispos argentinos que todavía continúan en esta catedral, allí en la escalinata, ese es el lugar elegido para el altar y el púlpito, por llamarlo de alguna manera, casi espontáneo de esta misa que se está desarrollando. Bueno, allí la devoción por el Papa Francisco, el mundo lo va a seguir recordando, por supuesto, y allí su tumba que será visitada a partir de mañana, y como bien decía Tito Garabal, ¿no? Una visita que se va a extender por los días de los días de los días. ¿Quién va a querer despedirse ya del Papa en Santa María la Mayor, ¿no? Va a ser un lugar también, Tito, entendemos, de peregrinaje. Sí. A ver, uno dice, bueno, ¿y cuándo termina? Y no va a terminar. No va a terminar nunca, ¿verdad? No, absolutamente, ¿no? Lo hemos visto con San Juan Pablo II. Bueno, claro. Que estaba abajo en la cripta de los papas, después cuando lo hicieron beato ya lo llevaron para la parte superior. Correcto. Y es realmente un lugar de peregrinación permanente. Incesante. Y acá Santa María la Mayor me parece... Pero va a suceder lo mismo, Sí. Lo que estaba viendo es que en la misa, tal vez no sé si lo hemos comentado, estaban los obispos de Buenos Aires y también de la provincia eclesiástica de Buenos Aires, varios obispos de la provincia eclesiástica, más algunos obispos eméritos que también estaban participando, celebrando la misa con Jorge García Cueva. Y dirigentes políticos de distintos signos partidarios que están participando también de esa ceremonia. En algunas de las imágenes veíamos a legisladores, tanto nacionales como porteños de los distintos partidos políticos, gobernadores que también se han acercado, jefe de gobierno porteño, gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la misa a la que invitó el propio García Cuerva con dos alternativas o dos frases exhortativas, si se quiere. La primera, que se trataba de un oficio religioso, por lo tanto que no cabía ningún tipo de
enojo o agresión para con quienes participaran, más allá de su partido político, más allá de lo partidario estrictamente. Y hasta ahora se ha cumplido. Exactamente. Ha sido una ceremonia muy tranquila, una ceremonia de mucho respeto y una ceremonia donde, bueno, estamos compartiendo con ustedes parte de lo que ha sucedido junto con la pantalla partida, donde aparece el féretro del Papa junto con su evangelio, su Biblia encima, y en la parte izquierda el momento de la bendición de la tumba, de la sepultura de Francisco en la iglesia Santa María la Mayor. Hay que destacar que esta imagen que estamos observando no fue transmitida en directo, no. Fue filmada y luego enviada a través del Vaticano a los diferentes medios de comunicación. Esta imagen, como parte de la transmisión en vivo, no llegó, la imagen está en vivo, lo decíamos, seguramente en algún momento iba a llegar este momento, que es el momento final, cuando ya fue obviamente enterrado el cajón del cuerpo de Francisco, las bendiciones, parte de lo que ha sucedido hace, bueno, muy pocos minutos, allí en Santa María la Mayor, una actividad, lógicamente, una decisión que se tomó de no enviar esta imagen en vivo, pero sí grabada, y ahora la podemos compartir todos los medios de comunicación. Los dos escenarios que tuvieron lugar desde muy tempranito, la plaza de la Basílica de San Pedro, la Plaza San Pedro, allí con toda la ceremonia que muy tempranito para nosotros, 5 de la mañana hora argentina, 10 de la mañana hora italiana, congregaba a una multitud, más de 200.000 personas presentes, esa página del Evangelio que con el viento pasa una y otra de las hojas, mientras en la homilía de quien la ofició, estamos hablando de este hombre, de Giovanni Battista Re, daba cuenta de lo que fue el papado de Francisco en estos 12 años, haciendo hincapié en su sencillez, en su legado, en su apertura de parte de justamente Papa Francisco, Iglesia, hacia, entre otras cosas, determinados reclamos de la sociedad, ¿no? Con un tiempo que fue cambiando. No, y además impactaba escucharlo al cardenal Giovanni Battista Re, porque se lo veía emocionado, ¿no? Estaba despidiendo al Papa, pero también estaba despidiendo a un amigo, y esto creo que también se percibía en cómo él iba desgranando esa homilía, que ciertamente hablaba de la historia del Papa, pero que también estaba hablando de la cotidianidad del Papa, ¿no? Y de la enseñanza del Papa, y eso se percibía en la homilía del cardenal Re, que ciertamente como decano del Colegio Cardenalicio tenía que hacer esta homilía, pero la hizo, insisto, con la precisión de lo que el cargo que tiene, pero también con la afectividad de alguien que estaba despidiendo no solo al Papa, sino también al amigo, ¿no? Lo evidenciaba su rostro, ciertamente. ¿no? Muy emocionado. Muy emocionado. Bueno, parte de lo que han sido las diferentes actividades, hay que indicar que ha sido una ceremonia religiosa que se extendió justamente los minutos que corresponden para un funeral de un papa, pero sí lo que fue muy rápido, uno pensaba que iba a tardar mucho más, fue el traslado del cuerpo desde el Vaticano a Santa María la Mayor. Fue en un papamóvil, escoltado por motos, escoltado por mucha seguridad, a propósito, ante diferentes cuestiones que hacían prever alguna posibilidad de desmande en cuanto a la cuestión de seguridad. Bueno, nada de eso pasó por suerte, pero adoptaron la medida de trasladarlo en forma bastante rápida con el papamóvil, por eso tardó entre 22 y 25 minutos desde el Vaticano hasta Santa María la Mayor. Inclusive fue pasando por los diferentes lugares de Roma que lo habían anticipado ya como parte del recorrido. En ningún momento se detuvo, sí, muchísima gente al costado de las avenidas, con mucho respeto, nadie se le ocurrió pisar un metro de más de lo que tenían señalado, y lo despidieron prácticamente en todo el trayecto con un aplauso que se va a replicar por los años de los años. Estamos recorriendo a través de redes sociales las distintas imágenes que todos los que estuvieron allí en Roma están publicando a esta hora. Sí. Millones de imágenes, porque esta es la transmisión oficial, la que compartimos con ustedes desde el Vaticano, con las imágenes de quienes estaban allí. Pero si se abre, por ejemplo, portales de diarios italianos, estamos viendo el Corriere della Sera, aparecen infinidad de otras imágenes, aparecen las imágenes de las rosas blancas, aparecen las imágenes de los carteles agradeciendo a Francisco, las imágenes de los orantes y las orantes en cada rincón de esa Plaza San Pedro, y en otras ciudades italianas
que dan cuenta de cómo se siguió esta ceremonia. Es decir, para cada uno de los que publica por estas horas esa imagen o que profesa cierta fanatismo o, ¿no? o cierto orgullo por el Papa Francisco, son muy disímiles. Hay de todo. Hay desde un Grazie Franciscus, como veíamos hace un rato, hasta, bueno, infinidad de fotos de rosarios, de gente que aparece llorando, de gente que lo recuerda de una y mil maneras. Nosotros elegimos desde la televisión pública acercarles esta transmisión también con algunas referencias que tienen que ver con lo protocolar, y para eso estuvimos con Tito desde muy pero muy tempranito, y también desde lo italiano más cercano con Guido, que bueno, de una u otra manera nos trajo la impronta italiana, y con Leti. Sí, haciendo un repaso de los decenas de mandatarios que participaron, que lo reiteramos, ¿no? Por un lado, decíamos, una despedida que también se convirtió en una cumbre de presidentes por el hecho por la cantidad de mandatarios que participaron. Se calcula que 50 entre jefes ejecutivos, digamos, del Ejecutivo, tantos primeros ministros como presidentes, además de los miembros de las casas reales que hoy lo despidieron, y que decíamos, ¿no? Destacar esto, que le reconocen al Papa más allá de si en algún momento tuvieron diferencias o incluso podrían haber sido sentirse cuestionados con algunos de los discursos del Papa, reconocerles que les abrió la puerta a todos, que los escuchó a todos. De hecho, esto se veía un poco... bueno, ahí estamos viendo un momento que fue clave, yo diría que al menos desde la geopolítica es la imagen del día, que es la de Donald Trump con Volodymyr Zelensky, minutos antes del comienzo del funeral. Decíamos, la imagen del día porque es el primer encuentro entre los dos mandatarios después de esa tensísima reunión el pasado 28 de febrero en la Casa Blanca. Y hay un saludo a Macron también. Hay un saludo a Emmanuel Macron, presidente de Francia, y también con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y también se reunieron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo decíamos, se da en un contexto en el que Trump está apurado también porque llegue la paz a Ucrania, porque había sido una de sus promesas de campaña electoral y que no viene, al menos hasta ahora, sucediendo. De hecho, Trump ya publicó, ya volvió, decíamos, quizás habían esperado un poco a publicar la foto o a dar más información de lo que fue ese encuentro entre Zelensky y Trump, que todavía no sabemos qué se conversó, pero sí ya empezó a postear en las redes sociales sobre Rusia y Ucrania, alguna crítica a los medios estadounidenses, ¿no? Ya después del funeral del Papa, pero que sí, en ese contexto, logró justamente reunir a estos mandatarios en este contexto tan particular. ¿Será esa fotografía la que encabezará las portadas de los diarios de papel en las próximas horas o los portales también electrónicos? Las dos fotos, ¿no? La sepultura, la tumba del Papa, y del otro lado, la que estamos compartiendo con ustedes, la fotografía de Donald Trump junto con Zelensky, el presidente de Ucrania. Increíblemente, lo que presidía la plaza y la celebración era la imagen de Jesucristo, Señor de la Misericordia. Si alguien se dedicó a hablar de la misericordia, ha sido el Papa Francisco. Mañana, precisamente domingo, es la fiesta de Nuestro Señor de la Misericordia. Así que es la imagen del Cristo que veíamos sobre esa tela roja atrás del altar, de Jesucristo de la Misericordia, ¿no? Fíjate cómo todos los signos se han encontrado en esta celebración. Los que tienen que ver con lo trascendente y los que tienen que ver con lo humano y con la construcción de una humanidad un poco mejor, que era el gran desafío que se planteaba el Papa Francisco. Así es. Bueno, al fin. Lo que viene y seguramente ya en las próximas horas formará parte estrictamente también de lo que se espera a nivel mundial. ¿Quién sucederá al Papa Francisco? Más tempranito, junto con Leti y con Pablo, veíamos las imágenes, los rostros de quienes son papables, pero ¿hay algún papable que no aparecía en esas fotos, Guido, que ustedes en Italia hayan considerado y que no forma parte justamente de los nominados por la prensa internacional? Todo puede pasar en la casa del Señor, decimos nosotros. Entonces, como dijo justamente el colega, acá el Espíritu Santo entra en juego. Y siempre hay sorpresas, pero vuelvo a repetirlo, creo que si queremos salir del lío mundial y del lío interno al Vaticano, se necesita alguien diplomático. Y esto es la lógica, tiene que ganar sobre la percepción. Ahí está dando su apoyo al candidato italiano, me parece. No. Mira, yo te digo,
trato de usar el bocho siempre, por eso la percepción a mí nunca me ha gustado, ¿ok? Me percibo esto, me percibo el otro. Ahora en Europa la percepción de la guerra, ¿se acordaron cuando hicieron la publicidad también de la mochilita y de las 72 horas? No, como justamente decía Papa Francisco, el mundo no necesita administradores de miedo, sino empresarios de sueños. Y yo diría empresarios de bien común. Interesante. Bueno, Leticia, a ver, obviamente también la elección del futuro Papa también va a ser un ruido político, ¿no? Desde ya, porque digo, los mandatarios estaban acostumbrados a la relación ya con Francisco, lamentablemente Francisco ya no está, y van a tener que empezar a recomponer o empezar de ser una relación política con los diferentes mandatarios, y hay que ver quién justamente va a comandar los destinos de la Iglesia Católica, ¿no? Las características de ese futuro Papa. Sí, de hecho creo que hay dos cuestiones. Bueno, analizábamos un poco si puede ser un Papa que continúe la línea del Papa Francisco, que bueno, para ponerlo de alguna forma, de una ala más progresista y demás. Pero a mi modo de ver, acá Tito sostiene que después se va a ver cuando se conozcan, también el tema de la nacionalidad me parece que va a ser clave, después justamente de ver una Iglesia Católica que fue muy eurocentrista y justamente eso, que me parece que refrescó el hecho de haber sido el primer Papa electo latinoamericano, que sea más representativo del mundo, no solo de Europa. Por eso mi mirada estaba puesta, lo decíamos un poco, qué puede llegar a pasar si llega un Papa asiático. También habíamos en el largo listado de las cosas que hizo el Papa en materia internacional, que mencionábamos, incluso lo de Canadá anteriormente, de pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica, de hacer una mea culpa del rol que había tenido la Iglesia en lo que fueron las escuelas residenciales, ¿no? Realmente es tan largo el listado, de hecho, bueno, una seguidora ahí lo decía, una fiel, no se había valorado lo suficiente al Papa, ¿no? Creo que va a faltar un tiempo para poder analizar todas las cosas que hizo en las distintas materias que mencionábamos, tanto en lo internacional, en lo ambiental, en cuestionar el modelo económico, en cuestionar los intereses detrás de la guerra. Pero volviendo al tema de quién va a ser electo, me parece que también ahí hay que poner un punto a qué puede llegar a pasar con respecto a la nacionalidad, sobre todo si se contempla a quiénes representa o a quiénes puede representar. Estuvimos con ustedes en el Vaticano, estuvimos con ustedes en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires y ahora vamos a otra basílica que también está en la Ciudad de Buenos Aires y que forma parte del lugar donde todo comenzó. La Basílica de San José de Flores. Allí estamos trabajando con estos testimonios. La Iglesia de Flores se suma no a la despedida, sino a esta bienvenida del Papa Francisco a la eternidad. Criado en este barrio, en una casa de la calle Membrillar al 800, un 21 de septiembre de 1953, con apenas 17 años, festejaba el Día del Estudiante de la primavera con unos amigos, pasó por aquí, por esta puerta, sintió un llamado interior, ingresó, se confesó y, contado por él mismo, sintió el llamado de la vocación. A partir de allí, lo que todos conocemos, su ingreso al seminario y a partir de allí una carrera brillante en el ámbito de la Iglesia. El templo y sus feligreses se suman a este justísimo homenaje. Francisco fue un ser excepcional, como Bergoglio y como Francisco. Ojalá ojalá tengamos la fuerza para seguir el legado que nos deja. Un ser único e irrepetible. Único e irrepetible, que no le quepa duda, ya como Bergoglio. ¿Y qué nos deja como legado, ya no a los argentinos solamente, sino a la humanidad? Al mundo. Es el momento en que más la humanidad lo necesita. Así que bueno, pero nos dejó grandes enseñanzas. Primero los pobres, los desclasados, no pensar en uno mismo, nadie se salva solo, y la humildad. Que aportó mucho a la Iglesia Católica, aportó mucho y ese legado va a seguir, si Dios quiere. ¿Y cuál es ese legado? El de la compasión. El de la compasión en el que todos somos hermanos y bueno, esa fue la gran transformación de él, la misericordia. Que siempre ayudó a todos y nada,
a recordarlo como era él. ¿Qué nos deja? Creo que paz y muchas enseñanzas aparte. Nada más. Se fue muy pronto, ¿no? Sí. Gracias. Debe estar feliz con Dios. Yo creo que está tranquilo, en paz. Bueno, ayer trabajó Daniel Castaño en San José de Flores con los testimonios de los fieles, un lugar también que va a seguir siendo protagonista para hablar de la vida de Francisco. La imagen que está detrás nuestro es la que ha recorrido el mundo en estos 12 años, es la que ha estado presente en esta última semana y es la que ha tenido justamente en el día de hoy en esa sepultura de la Santa María la Mayor al Papa Francisco para su descanso eterno. Agradecemos muchísimo a quienes nos acompañaron desde casa, pero también tenemos que agradecer a quienes estuvieron aquí junto con nosotros en la televisión pública. Bueno, va a ver, Tito, ya nos estamos despidiendo. Palabras finales. Un placer estar con ustedes, estar, como dije al principio, en casa. Acá estamos con Claves para un Mundo Mejor, así que estoy en casa. Pero Tito no se va. ¿Sabes por qué no se va? Porque es pegadito. ¿Sabes qué viene ahora? Claves viene pegadito. Bueno, Claves para un Mundo Mejor y lo conduce un Tito Garabal que nos dijeron que lo conduce con el hijo, que es Chacho, que fue idea de Francisco. Cuando Claves cumple 25 años, me dice, por 25 años más. Y yo le dije, yo no llego. Claro. Decile a tu hijo, Chacho, que esté con vos. Y así surgió que él está conduciendo hoy conmigo. Pero bueno, fuera de esto que es más personal y anecdótico, un placer estar con ustedes. Un placer, con todo Tito. el equipo, realmente, con los que están de este lado y con toda la gente que realmente trabaja, que son los que están del otro lado. Y muchísima gente siguiendo esta transmisión, mucha gente en todo el país. Se va corriendo casi al otro estudio, Tito. Y me quedo con lo que decía el Papa, ¿no? Dale. La muerte no es el final, es el principio. Bien. Y para nosotros nos queda hacer realidad el legado del Papa Francisco. Guido, un placer, ¿eh? Un placer para mí, ya la frase del Papa la dije antes, que para mí es mi favorita, te pero escuchamos. tengo que agregar que yo recontramo la Argentina, recontramo esta ciudad y una cosa que para mí es impresionante son las charlas de café, que en Italia se perdieron totalmente y bueno, cada vez que vengo acá hay esta atmósfera. Está muy bien. Le agradecemos a Guido de una manera que él nos va a saber entender. Grazie mille por haber estado con nosotros desde tan temprano. Bueno, puedo hacerte un descuento, 500. Claro, ahí está. Leticia, un placer, gracias. Por favor, un placer para mí compartir esta jornada histórica con una sola frase que se decía mucho esta semana. Un papa que hablaba del cielo con los pies en la tierra. Me gustó mucho esa definición para despedir al Papa Francisco. Silvia, un placer. Punto final para esta edición. Hemos compartido con ustedes todo lo que ocurrió hoy, en todos lados, un equipo allí de la televisión pública en Italia, lo mencionábamos Ale Puertas, también Darío Ventura, Leonardo Gómez y todo el equipo que desde muy tempranito aquí en el estudio y en el control y en producción y en redacción estamos compartiendo junto con ustedes, en todas las áreas del canal esta transmisión histórica. 6 horas y media de transmisión, le ponemos punto final justamente a esta edición muy especial e histórica. Que la pase bien. Gracias.